Vamos a comenzar, jóvenes, con la clase de hoy. Ya, nuevamente, buenos días, ya prácticamente buenas tardes con los alumnos del nivel 4. Hoy vamos a estudiar Roma, ya una de las civilizaciones más destacadas, más poderosas de la antigüedad, y que nos ha dejado múltiples herencias a los hombres del presente, ¿no? Empecemos. Roma. Muy bien. Tan importante ha sido considerada Roma que cuando Roma cayó, allá en el año 476 después de Cristo, se consideró que terminó la edad antigua y empezó una nueva edad, lo que llamamos la Edad Media, que estudiaremos a partir de la próxima semana. Así que se ha considerado a Roma como la ciudad y la civilización más poderosa, más importante de toda la antigüedad. Por supuesto que también hubieron otras civilizaciones que tuvieron bastante importancia, ¿no? Como la griega, la egipcia, pero pues Roma tiene allí su lugar, porque al final Roma terminó conquistando Grecia, conquistando Egipto, ¿no? Mesopotamia, ¿no? Y otros lugares. Roma también representa el auge del sistema esclavista, ¿ya? El esclavismo que nació en Mesopotamia, pues ya pasaron varios miles de años, y Roma fue la sociedad más esclavista de la antigüedad. Llegó a tener pues una masa de esclavos enorme, ¿no? Y por eso en Roma es donde observamos también las principales rebeliones de esclavos contra el sistema, como la famosa rebelión de Espartaco. Pero empecemos en orden, ¿no? ¿Dónde queda Roma para empezar? Pues no es difícil la ubicación porque Roma es una ciudad que hasta ahora existe. Hoy pues es la capital de Italia, ¿ya? Acá vemos Italia o la península itálica, que es este territorio que parece una bota. Verás allí que en la zona central se encuentra el río Tíber. Junto a ese río es donde se construyó la ciudad de Roma. Ahí está. ¿Ya? Como es una península, está rodeada por mares. El Adriático, el Tirreno, el Jónico y más allá el Mediterráneo. Muy bien, entonces decimos en ubicación que Roma se encuentra en el Valle del Tíber, en la península itálica, en el sur de Europa. Sobre su origen, pues hay una leyenda que nos habla sobre cómo Roma fue fundada. Esa leyenda nos habla de un personaje llamado Rómulo. Rómulo fue el fundador de Roma. La leyenda nos dice que cuando Rómulo y su hermano gemelo Remo eran aún bebés, casi fueron asesinados. ¿Ya? No pasó eso. Ellos quedaron en un cesto en el río Tíber. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues una loba llamada Luperca los salvó del río, los salvó de morir ahogados. Y la loba los va a amamantar y les va a permitir, pues, seguir viviendo a esos bebés. Ahora, ¿quién quiso matarlo? Pues un rey de una antigua ciudad llamada Alba Longa, un hombre llamado Amulio. Él tenía preso a la madre de Rómulo y Remo, a Rea Silvia. La tenía presa, quería que ella nunca tenga hijos, pero en medio de su encierro, un dios se le presentó a Rea Silvia, el dios Marte, el dios de la guerra en Roma. Y así tuvieron su amorío, y bueno, el fruto fueron Rómulo y Remo. Muy bien, ya la leyenda nos dice que Rómulo y Remo, ya mayores, se vengaron de ese Amulio, ¿ya? Y bueno, después de eso, es que fueron con un grupo de hombres a fundar una nueva ciudad.
Escogieron el lugar donde la loba los había rescatado de la muerte, junto al río Tíber, y allí van a fundar Roma. Pero no lo fundaron los dos, solo uno de ellos. ¿Ya? ¿Quién fue el que finalmente ganó el derecho a fundar Roma? Pues Rómulo. Su hermano Remo, molesto, pues no obedece a Rómulo y este terminó mandándolo matar. Y así Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Vamos a colocar entonces que Roma fue fundada supuestamente por Rómulo. Digo supuestamente porque todo esto que hemos narrado es una leyenda. Puede ser verdad, puede que no. ¿Ya? Y la leyenda dice que Rómulo era hijo de Marte, el dios de la guerra, y de una princesa encerrada, Rea Silvia. Y a su vez, Rea Silvia era descendiente de un héroe troyano llamado Eneas, que ustedes conocerán por la obra Eneida de Virgilio. O mejor, conocerás, sí, por Eneas, también por la Ilíada, la Odisea. Muy bien. Entonces, ¿realmente Rómulo existió? ¿Fue hijo del dios Marte? Ahí sí, pues, no podemos decir que sí, porque esto es historia, no es mitología. En todo caso, lo que nos importa de la leyenda es cuál fue su función. ¿Por qué los romanos inventaron esta leyenda? Pues ellos crearon la leyenda de Rómulo y Remo para justificar su poder. Esta leyenda, esta historia, ¿no? Todo esto desde Eneas hasta la loba, todo esto se crea después, cuando ya Roma dominaba el mundo antiguo y los romanos querían decirle a los demás pueblos por qué ellos dominaban y por qué ellos debían seguir dominando. ¿Ya? Porque nosotros, dirían los romanos, nosotros somos descendientes, ¿ya? De una princesa, de una realeza, no somos campesinos, somos descendientes de reyes, nosotros somos descendientes de héroes, de guerreros como Eneas, y somos descendientes del dios de la guerra, Marte, ¿ya? Nuestra sangre tiene la sangre del dios Marte. Por lo tanto, tenemos el derecho a gobernar, ¿ya? Y así la leyenda fue inventada para justificar el poder de los romanos frente a los demás pueblos. Muy bien, aquí tenemos una imagen, le llaman la loba del Capitolio, donde aparece Luperca amamantando a esos bebés, Rómulo y Remo. Bien, vamos a la sociedad. Muy bien, arriba vamos a colocar a una nobleza llamada los patricios. Ellos estaban arriba y monopolizaron el poder, es decir, todos los cargos públicos estaban en manos de patricios. ¿Ya? Además que eran los dueños de casi toda la tierra que había en Roma y los dueños de los esclavos. ¿Cómo justificaron los patricios el poder que tenían? Pues dijeron que ellos eran los descendientes de los fundadores de Roma. ¿Ya? Ellos decían descender pues del mismísimo Rómulo y aquellos que le acompañaron en la fundación de Roma. ¿Ya? Estos patricios formaban familias llamados gens y al jefe de la familia se le llamaba pater familis. ¿Sí? De ahí surge el término pues padre de familia que utilizamos nosotros. ¿Ya? Él era pues la cabeza, el patriarca de un gens o familia patricia. En cambio, ya acá vemos a una pareja patricia vistiendo pues elegantemente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Inclusive usa una túnica con bordes púrpura. Recuerda que el color púrpura lo difundieron los fenicios, que inventaron el teñido de la ropa. Los plebeyos
pues eran el otro sector de la sociedad. Los plebeyos también eran libres, pero tenían una condición pues baja, ¿ya? Una situación económica pues de pobreza en la mayoría de casos. Hubieron también plebeyos con plata, eso sí, sobre todo más adelante cuando Roma se expande. Los plebeyos pues no eran descendientes de los fundadores de Roma, no tenían linaje, no podían decir, sí, mis antepasados fueron Rómulo o tal persona. No tenían. ¿Cuál es el origen de los plebeyos? Pues eran gente que llegó de afuera cuando ya Roma estaba fundada. Entonces, no les van a dar a los plebeyos los mismos derechos que a los patricios. Eran libres, pero no podían ocupar cargos de gobierno. Eran libres, pero tenían menos derechos que los patricios. En esta historia, los plebeyos van a luchar por ser iguales a los patricios. ¿Ya? La lucha por la igualdad. Ahí vemos a la pareja plebeya, pero ahora vestida pues con ropa más sencilla. Y más abajo estaban los esclavos, la clase explotada, ¿no? ¿Ya? Los prisioneros de guerra, ¿no? Con el tiempo, pues Roma llegó a tener pues una gran masa de esclavos. Muy bien, ¿ya? Periodos. Roma pasó por 3 grandes periodos, ¿ya? Cuando Roma fue fundada, en el año 753 a.C., pues empezó la monarquía, ¿ya? La monarquía. Esto duró hasta el 509 a.C. Luego se dio la república, hasta el 29 a.C. Y finalmente el imperio, hasta que cae el imperio en el año 476 después de Cristo. ¿Ya? Son 3 periodos, así que vamos a estudiar cada uno de estos periodos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo que tenemos que ver, aprender, son las características que Roma va a tener en cada momento. Y las construcciones, las guerras, lo que sucedió, pues, en cada uno de estos momentos. ¿Ya? No va a ser lo mismo que te pregunte quiénes gobernaban en la República a quiénes gobernaban en el Imperio, ¿no? ¿Ya? Porque van a ser, pues, ¿no? Momentos distintos. Es como preguntar, pues, sobre el Perú incaico, el Perú virreinal y el Perú republicano. Pues, obviamente, el Perú ha sido diferente en cada uno de esos momentos. Bien, empecemos con la monarquía. ¿Ya? A ver, ya hemos dicho que este periodo empezó con la fundación de Roma, ¿ya? Que supuestamente ocurrió en el año 753 a.C. con Rómulo. ¿Ya? Digo supuestamente porque esta fecha no está confirmada. A ver, ¿por qué le decimos monarquía? Porque un hombre era el que concentraba el poder. Mona viene de mono, que significa uno. Arquía, gobierno. Uno gobierna. Un rey. ¿Ya? Un rey. Este rey, como todo rey, era vitalicio, o sea, gobernaba de por vida. Pero este rey era electivo, es decir, el rey no podía nombrar a su heredero, sino que una asamblea de patricios, de paterfamilies, elegía al siguiente rey. ¿Ya? Uno de ellos seguramente ocupaba el cargo, ¿no? ¿Ya? Nuevamente las monarquías son hereditarias, pero en el caso de Roma fue una monarquía electiva. Muy bien, también había un senado que reunía a los paterfamilies. Roma, en este tiempo de la monarquía, era un estado todavía débil. Era una Roma chiquita, todavía le faltaba mucho para destacar. Roma en estos años era uno más, ¿ya? En estos momentos más destacaban las ciudades de Grecia, Atenas, Esparta, ¿ya? Roma estaba opacada por Grecia, pero sabemos que con el tiempo Grecia va a caer y será
el momento de Roma a partir de ese momento. Bien, dinastías. Roma tuvo 7 reyes en total, 7 reyes, y están agrupados en 2 dinastías, la latina y la etrusca. ¿Ya? Latina y ahí aparece etrusca. ¿Por qué hay 2 dinastías? Porque los primeros 4 reyes, pues eran romanos. Pero profesor, eso es obvio, ¿no? Los reyes son de Roma. Lo que ocurre es que los 3 últimos reyes no eran romanos. Eran de un pueblo que había dominado Roma, los etruscos. ¿Ya? Entonces tenemos una dinastía originaria, la latina, y una dinastía extranjera, la de los etruscos. Muy bien. Los reyes latinos fueron Rómulo, Numa Pompilio, Anco Marcio y Tulio Stilio. Los reyes etruscos, ¿quiénes fueron? A ver, vamos a destacar a los tarquinos. Tarquino el Antiguo, ya hay 2 tarquinos, por eso vamos a ponerle un sobrenombre para diferenciarlos. Tarquino el Antiguo, ¿no? el viejo, construyó un par de obras importantes. La cloaca máxima, que lo vemos así. La cloaca máxima es un sistema de desagüe. ¿Ya? Sirve para que el agua en exceso que había en los alrededores de Roma, pues sea sacado de allí. Ya, Roma estaba rodeada de pantanos que impedían el crecimiento de la ciudad. Con esta cloaca van a llevar el agua hasta el río Tíber y así hasta el mar. Muy bien, y la otra obra se llama El Circo Romano. Ya, acá vemos una representación de cómo fue el circo. Ya, el circo pues está destruido en nuestro tiempo. Así se veía el circo. ¿Ya? Ves que en el medio, o bueno, abajo, hay una pista ovalada. Pues bien, aquí habían carreras con caballos. Carreras con caballos. ¿Ya? Así es, Espíritu. ¿Ya? Muy bien. Tal vez vieron la película Ben-Hur. Es un clásico en Semana Santa, Ben-Hur. Pues entonces ahí están compitiendo Ben-Hur y Mesala con sus cuadrillas de caballos, están dando vueltas en el circo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ese tipo de espectáculos la gente iba a ver, ¿no? Están sentados ahí, iban a ver en el circo. Entonces, lo más parecido a lo que tenemos nosotros es un hipódromo. El circo era un hipódromo para nosotros. Bien, entonces empiezan las grandes obras en Roma. Otro rey fue Servio Tulio y el último rey se llamó Tarquino el Soberbio. Este último rey ha sido pues acusado por los patricios de ser un déspota, de gobernar pues, ¿no? De hacer lo que le dé la gana. ¿Ya? A ver, recuerden ustedes que los patricios eran los que tenían el poder. Pero desde que los etruscos dominaron Roma, los patricios fueron pues desplazados del poder. ¿Y qué querían los patricios? Recuperar el poder. Buscaron el apoyo de la plebe, ya le dijeron que las cosas iban a ser distintas después, ya que iban a ser iguales, que iba a cambiar el régimen. Y bueno, se levantaron los patricios y los plebeyos contra el rey Tarquino y contra los etruscos para echarlos y liberar Roma. La rebelión fue un éxito. Tarquino el Soberbio fue derrocado, ¿no? Fue expulsado de Roma por una rebelión dirigida por el general Junio Bruto. ¿Ya? Este hombre de apellido un poquito ya curioso fue pues el que puso fin a la monarquía romana. ¿Ya? Allá en el año 509 a.C.
¿ya? De broma decimos pues que Tarquinio el Soberbio fue derrocado por Bruto, ¿ya? Y en efecto, por Bruto fue, ¿ya? Ahí está. Bruto pudo haberse convertido en el nuevo rey de Roma, pero dijo no, ya no. Más bien vamos a crear un nuevo régimen, ¿ya? La monarquía está mal. ¿Por qué? Porque si le damos casi todo el poder a un solo hombre, ese hombre termina abusando del poder. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que entregarle el poder no a uno, ¿ya? Sino a más gente. Hay que repartir el poder. Y así se va a crear un nuevo régimen que llamamos la República, ¿ya? La República. Desde que cayó el rey Tarquinio el Soberbio hasta que un hombre se convierte en emperador, Octavio. ¿Ya? Muy bien. Esta imagen es para resaltar lo siguiente. A ver, recuerden que antes el rey era el que tenía el poder. El Senado, donde estaban sentados los paterfamilies, ellos estaban por debajo del rey. Pero ahora ya no hay rey. Entonces, ¿qué institución va a ser la más influyente, la más importante en la República Romana? Pues el Senado. ¿Ya? Ahí está el Senado. Muy bien. Puros patricios, por cierto. Acá estamos esquematizando, pues, cómo era la política durante la República. ¿Ya? Como ves, acá no hay rey, no hay emperador, no hay un hombre que tenga el control total de forma permanente. La República fue pensada para evitar que alguien tenga el poder por siempre, de por vida. Entonces el poder va a ser repartido. ¿Ya? ¿Cómo fue repartido el poder? A ver, acá hay unas asambleas populares o comicios, donde se reunían patricios o plebeyos. Dependía, habían tres tipos de asambleas. Las asambleas populares, ¿para qué eran? Para aprobar las leyes, ¿ya? Y para elegir a los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Pues el tribuno de la plebe, el cuestor, el cónsul, así que ellos serán elegidos en la asamblea popular. También está el Senado, ¿ya? En el Senado estaban allí, pues, las cabezas de las familias romanas. Pues el Senado representa la aristocracia romana, la nobleza, los patricios, los paterfamilies, ya el Senado. Muy bien, el Senado controlaba a los demás magistrados y veía todo lo exterior, guerras, firma de la paz, tratados de comercio, lo veía el Senado. Los magistrados o funcionarios públicos, como hoy le llamaríamos, pues eran elegidos en Asamblea Popular y bueno, se encargaban del gobierno. Ya, tenemos ahí a varios. Por ejemplo, está el cónsul. En sí eran dos los cónsules. Los cónsules tenían la función de dirigir los ejércitos de la República Romana. Muy bien, también tenemos al pretor o los pretores. Habían varios. Los pretores se encargaban de impartir justicia, o sea, serían los jueces de nuestro tiempo. Los ediles serían los alcaldes de nuestro tiempo. El edil se encarga de administrar la ciudad, como los alcaldes lo hacen hasta ahora. Por eso al alcalde le dicen edil hasta hoy, ¿no? Por cierto, han vacado al alcalde de Lima, ¿no? Hace un par de días. Tenemos también el cuestor. El cuestor ya se encarga de administrar el tesoro público, o para recordar, cuestor viene de cuentas, cuentas, ¿ya? Así que los que se encargaban de las cuentas del Estado romano eran los cuestores.
gestores. Muy bien, también está el tribuno y por acá me salté el dictador. ¿Ya? Hay que darle pues su espacio al dictador. A ver, dictador. A ver, ¿qué hemos dicho? Que la república está gobernada por magistrados, senado, asambleas. El poder está repartido. ¿Ya? Muchos participan en las decisiones. Pero habían casos en que todo el poder le daban a una sola persona. ¿En qué casos? Cuando Roma vivía una situación muy grave. ¿Ya? Por ejemplo, Roma está perdiendo una guerra y puede que sea invadida. ¿Ya? En esos casos, que son excepcionales, ¿ya? ¿Qué hacía el Senado? Elegía a un romano y le daba todo el poder. Todo el poder. Todo. Pero solo por 6 meses. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta persona que ocupaba todo el poder? El dictador. ¿Ya? Esto significa que todos los demás pierden su poder. Durante esos 6 meses, el poder de las asambleas, del Senado y de todos los magistrados era trasladado al dictador. ¿Ya? Así es. Pero por corto tiempo, porque ellos temen que este hombre se quiera mantener por siempre. Así que pasan 6 meses y deja de ser ya dictador. ¿Ya? Y una vez que ya no sea dictador, será llamado ante el Senado para que dé cuentas de lo que hizo como dictador. Y podrían condenarlo, ¿no? Si es que ha abusado del poder, ¿no? Muy bien, entonces vemos que durante la República existió la figura del dictador o la de la dictadura. Solo que esta dictadura se diferencia a la dictadura que existe en la actualidad porque las dictaduras actuales están fuera de la ley. En cambio, la dictadura romana está dentro de la ley. El dictador no tomó el poder por la fuerza. A él lo eligieron. ¿Ya? Y es legal que durante 6 meses tenga el mando total. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Listo. Falta el tribuno de la plebe. Vamos a explicarlo aquí. A ver. Cuando se fundó la República, los plebeyos creyeron que iban a tener pues los mismos derechos que los patricios, que iba a ser un régimen de igualdad, porque ellos también eran romanos. Pero no fue así. ¿Ya? Los plebeyos seguían siendo marginados. Los patricios seguían monopolizando todos los puestos de gobierno. Entonces, un día los plebeyos, ¿qué dijeron? Pues patricios, quédense con su Roma. Nos vamos de la ciudad. Nos vamos. ¿Ya? Fue una huelga. Los plebeyos abandonaron la ciudad de Roma. ¿Ya? ¿Qué pedían? Pues varias cosas pedían los plebeyos. Como no les habían cumplido, se fueron. ¿Ya? Los patricios al inicio, váyanse pues, pero después se dieron cuenta que los plebeyos eran fundamentales para Roma. Tantos trabajos que ellos hacían. Roma estaba paralizada y amenazada porque los reinos vecinos veían pues ahora con deseo de tomar Roma, al verla pues debilitada. ¿Cómo se le llama a esta huelga plebeya? La rebelión del Monte Sacro. ¿Qué consecuencia trajo esta rebelión? Que los plebeyos volvieron a Roma a pedido de los patricios, pero lograron que se apruebe una serie de cosas. Así que la huelga tuvo éxito. Regresaron, pero con condiciones. ¿Qué cosa lograron los plebeyos que se apruebe? La creación de los tribunos de la plebe.
Los tribunos van a ser magistrados que van a defender los intereses de la plebe. ¿Y cómo lo hacían? Tenían un poder llamado el veto. Los tribunos podían vetar, es decir, prohibir o anular cualquier decisión de cualquier autoridad, hasta del mismísimo Senado. ¿Ya? El Senado, donde estaban pues los más de Roma, podía aprobar algo, podía establecer algo, pero el tribuno podía vetar esa decisión y todo quedaba pues eliminado. Tenía un gran poder para anular cosas, pero no podía aprobar cosas, solo anular. Así la plebe pues siente que ahora tiene quien los proteja cuando quieran los patricios aprobar alguna ley, alguna disposición que vaya en contra de la plebe. ¿Qué más lograron los plebeyos? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. No sé qué fue eso. ¿Qué otra cosa obtuvieron los plebeyos de esta huelga? Ya, para algo hacemos huelga, ¿no? Queremos que se nos beneficie con algo. Claro, hay que hacer cosas justas, ¿no? Y no caprichos. Hay que ver también, pues, cuál es la razón en sí de la huelga, la protesta social, ¿no? Yo también participé en huelgas, en movilizaciones, pero pues cuando veía que ya esto era para beneficiar a ciertos grupitos, ahí sí no participaban. A ver, otra cosa que lograron los plebeyos con su huelga fue la eliminación de la esclavitud por deudas. Antes, si debías dinero y no podías pagar, pues se cobraban con tu vida, ¿no? Ya te volvían esclavo a ti o a toda tu familia, ¿no? Este era un abuso porque por una deuda no pueden, pues, reducir a una familia a la esclavitud. Pero eso existía. Fue eliminado, ¿no? ¿Ya? Fue eliminado. Muy bien. Otra cosa que también lograron es que comiencen a darse leyes, pero leyes por igual para patricios y para plebeyos, ya que antes las leyes eran diferentes según clase social. Muy bien, comenzaron a aprobarse leyes y de esa manera nació el derecho romano. ¿Y qué es esto? Un conjunto de normas escritas que van a ordenar la sociedad romana. Entonces, Roma tenía cierto orden porque tenía un derecho, una legislación avanzada. Avanzada. ¿Ya? Muy bien. Es cierto que los romanos no crearon el derecho. Los romanos no crearon las primeras leyes escritas. Desde antes que Roma exista, ya habían leyes. Por ejemplo, el Código de Hammurabi en Mesopotamia. Pero los romanos llevaron el derecho a un nivel, pues, superior. Convirtieron al derecho en una ciencia. Las leyes romanas fueron leyes racionales, leyes que podían ser aplicadas en otras sociedades, en otros tiempos. De ahí que decimos que el derecho romano fue el principal aporte de Roma al mundo actual. ¿Ya? Porque hasta ahora nosotros, pues, creamos leyes tomando en cuenta las leyes romanas. Muy bien. Un ejemplo de estas leyes fueron las de las 12 tablas. Así le llamaron a la primera legislación escrita en Roma. Y en esas leyes no se hace diferencia entre si eres plebeyo o si eres patricio, ¿no? Entonces empezó la igualdad ante la ley. Por la ley Canuleia se permitió el matrimonio entre personas de distinta clase. Patricio con plebeyo podían casarse. Claro, debían ser de distinto sexo, ¿no? Porque la familia
o el matrimonio tenían como principal finalidad el de la reproducción. Así que esa era su razón, ¿no? En Roma era normal que hayan parejas homosexuales o bisexuales, era normal. Sin embargo, el matrimonio era una cuestión, pues, reproductiva, así que tenían que ser de sexos distintos. Tenemos también la ley Licinia, que estableció lo siguiente. A ver, ¿recuerdas a los cónsules? Habían 2 cónsules, 2 jefes militares. La ley Licinia estableció que uno de esos cónsules podía ser plebeyo. Entonces se abre una puerta para que la plebe pueda ascender hasta este importante cargo, el de cónsul. ¿Ya? Es como que hoy, pues, alguien de abajo pueda convertirse en presidente. Tal vez un profesor de primaria de Cajamarca, ¿ya? Los que están en contra de Castillo van a protestar por lo que digo seguramente. Bien, entonces así fueron aprobándose muchas leyes. ¿Ya? Tenemos ahora las guerras púnicas. Esto lo desarrollamos porque nos explica cómo fue que Roma pasó de ser una más a convertirse en la primera potencia de la antigüedad. Fue una guerra, ¿no? La que mostró el poder de los romanos. Bueno, no fue una, fueron 3 guerras en sí, llamadas guerras púnicas. A ver, vamos a ver el escenario. A ver, acá en este mapa tenemos a Roma, que dominaba Italia, y tenemos a Cartago, aquí, que dominaba en el norte de África. Ya, vamos a agrandar para verlo mejor. Ahí está. Muy bien. Roma, que era una civilización en crecimiento, y Cartago, que era una civilización que ya había crecido, que ya dominaba en esta parte. ¿Qué cosa los separa? El mar Mediterráneo. ¿Ya? El Mediterráneo occidental. Romanos y cartagineses se van a enfrentar por el control del Mediterráneo occidental, por el control de las islas, por el control del mar, del comercio en este mar, ¿no? De las tierras alrededor de este mar, ¿no? Muy bien, se llaman guerras púnicas, a las que Roma tuvo contra Cartago. ¿Ya? Esto en la República Romana. Cartago se ubicó en lo que hoy se llama Túnez, ¿sí? Acá queda Túnez, en el norte de África actualmente. Muy bien, fueron 3 las guerras que tuvieron, ¿ya? En la primera guerra, pues Roma lo sufrió al inicio porque Cartago tenía una marina de guerra y Roma no tenía. Hasta que capturaron una embarcación cartaginesa y los romanos copiaron el modelo y construyeron barcos semejantes. Y así Roma va a tener ahora también su marina. Y al final Roma terminó venciendo en el mar a los cartagineses. Consecuencia de ello, Roma pasó a dominar las islas que están frente a Italia: Córcega, Cerdeña, Sicilia. La segunda guerra fue más dura, porque los cartagineses tenían a un gran general, a un gran estratega militar en sus filas. Ese hombre, que está caminando acá sobre un elefante, pues se llamó Aníbal. Aníbal Barca. Muy bien, este Aníbal avanzó por tierra, cruzó los Alpes, lo cual no era fácil, cruzó la cordillera de los Alpes y así entró a Italia. Se enfrentó a los romanos. Los romanos llegaron a juntar pues ejércitos numéricamente superior al de Escipión, perdón, al de Aníbal.
Sin embargo, a la hora de las batallas, pues Aníbal logró derrotar a los romanos una y otra vez, una y otra vez. Los romanos perdían a pesar que tenían más tropas. Aníbal era un gran estratega militar, con menos hombres, pero con una mejor formación, ya lograba rodear a los romanos y aplastarlos al centro. Bien, entonces Aníbal estaba prácticamente en las puertas de Roma. Una batalla ya iba a definirlo todo. Roma estaba en grave peligro de desaparecer. Sin embargo, Roma fue salvada por un cónsul llamado Escipión. Escipión, ya que es un héroe para los romanos, usó el último ejército no para pelear contra Aníbal en Italia. Lo que hizo fue ir con los barcos a África y atacó Cartago. Aníbal estaba por tomar Roma, pero los cartagineses, los ancianos, los jefes, le pidieron que regrese, que defienda su ciudad. Y Aníbal tuvo que dejar la toma de Roma e ir a África. En África se encuentran, pues, Escipión y Aníbal, el romano y el cartaginés. Y por más que Aníbal intenta repetir con éxito sus tácticas, esta vez no puede, porque Escipión ya conoce las tácticas de Aníbal y ya aprendió a neutralizarlas. Y así se dio la batalla de Zama, en la cual Aníbal fue derrotado por Escipión. Escipión, los romanos ganaron esta segunda guerra púnica. Muy bien, entonces Escipión llegó a tomar Cartago. Ya habían ganado la guerra. Escipión de regreso será pues conocido como el africano, es decir, el conquistador de África. Hubo una tercera guerra, pero solamente fue un ataque de Roma para destruir completamente Cartago. Cartago fue ya borrada del mapa por Roma y su gente fue vendida como esclavos. Y así Roma no solo venció a su rival, lo aplastó, lo aniquiló, ¿ya? Y hará lo mismo con otros. ¿Ya? Roma, entonces, ahora se convertía en una gran potencia. Seguimos en la República, ahora mencionamos las consecuencias de la expansión romana. Por cierto, si ven este símbolo, se refiere a la República Romana. Son letras que significan el Senado y el pueblo romano. A ver, Roma se convirtió en la primera potencia, ya luego de las guerras púnicas. Claro que vinieron más guerras, solo que no los hemos comentado. Roma también llegó a conquistar Hispania, a conquistar los Balcanes, allí derrotó a los macedonios, conquistó Grecia. A Grecia sí no la aniquiló, no la destruyó, porque los romanos siempre tuvieron atracción por la cultura griega. ¿Ya? Lo griego fue asimilado por los romanos. Por eso no hablamos de una cultura romana pura, ¿no? Sino una cultura greco-romana. Y así Roma seguirá expandiéndose. Pero en la medida que Roma crezca más, le va a costar a su vez gobernar un territorio cada vez más grande. La república fue creada pensando en una ciudad, pero ahora Roma no es una ciudad, ¿no? Roma contiene muchas ciudades, un enorme territorio. Entonces, el gobierno, pues poco a poco va a demostrar incapacidad. Algo que van a llegar a dominar los romanos es el mar Mediterráneo.
¿ya? Le llamarán nuestro mar, Mare Nostrum. Y así van a crear un imperio comercial. Muy bien. Surgen los caballeros o equites, que son los grandes comerciantes romanos. ¿Ya? Aquí estamos aclarando que los comerciantes romanos eran de origen plebeyo. Los patricios consideraban indigno dedicarse pues a hacer comercio. De allí que sean plebeyos los que hayan tenido la posibilidad de convertirse en caballeros, grandes comerciantes. Con esto podemos decir que habían plebeyos que tenían hasta más plata, más riqueza que los patricios. Sí, pero solamente unos pocos. La mayoría de plebeyos seguían siendo pues gente pobre. Bien, Roma ha ganado un montón de territorio con las conquistas. A la tierra conquistada le llamamos ager publicus. Ager publicus, tierra del Estado. Este ager publicus debió ser repartido entre plebeyos y patricios, que Roma había prometido a los soldados que cuando ganen la guerra, pues la tierra conquistada sería repartida entre ellos, entre los conquistadores. Pero al momento de repartir las tierras, Roma le entrega la tierra solo a los patricios. Extensas tierras. Por eso los patricios, que ya eran ricos, ahora se convierten en más ricos aún. ¿Y qué pasa con los plebeyos? Los plebeyos eran gente, pues, de clase baja, habían tenido que dejar sus pequeñas tierras o pequeños negocios en la ciudad para ir a la guerra, con la esperanza de que Roma les dé sus tierras al final. Así que regresaban sin nada y se encontraban con que su familia, pues, la había pasado mal, ya que ahora la pobreza de los plebeyos era mayor al de antes. Y frente a la riqueza mayor de los patricios, esto molestó a la plebe. La plebe, ¿qué va a hacer? Pues va a comenzar a rebelarse con armas contra los patricios. Si antes pelearon por la igualdad de derechos, ahora la plebe va a pelear por la tierra, por un reparto más justo de la tierra. Muy bien, también el esclavismo aumentó porque ahora hay muchísimos esclavos, tantos prisioneros de guerra capturados pues en Europa, Asia, África. Ya mencionamos que Roma asimiló la cultura griega. Y Roma también difundió lo suyo, como el derecho, sus leyes. Y también difundió su idioma, el latín. Pues bien, entonces, por un lado, Roma asimila lo griego, pero por otro lado, Roma está romanizando los pueblos que ha conquistado. Vayamos a la crisis de la República. A ver, estamos en los últimos 100, poquito más, años de la República Romana. Roma va a entrar en crisis. Veamos por qué. A ver, tenemos a los tribunos de la plebe. Se llamaron Tiberio y Cayo Graco. ¿Ya? Estos hombres van a promover leyes favorables a la plebe. El primero, disculpen, promovió la ley de reforma agraria. ¿Qué es lo que busca la ley? Busca limitar la extensión de tierra que le habían entregado a los patricios. Y si lo limitan, pues van a tener que quitarle una parte de sus tierras a los patricios. Y esa tierra se debía entregar a la plebe. Y así habría un reparto más justo de la tierra, consideraba.
Entonces, esta reforma agraria era aplaudida por la plebe, pero era rechazada por los patricios. ¿Ya? Igual pasó con la ley formentaria. Esta ley obligaba al Estado a asumir una parte del costo del trigo, para que así el trigo llegue a los mercados barato y la gente más humilde pueda, pues, comprar trigo. El trigo era el alimento más importante, ¿no? Con eso hacían su pan y comían. Bien, pero al Senado, a los patricios, no les va a parecer este tipo de leyes, ¿ya? Que, pues, podrían dañar, ¿no? la estabilidad o la economía romana, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿qué pasó con los hermanos Graco? Quienes habían promovido estos cambios. Los hermanos Graco fueron asesinados. ¿Ya? Ellos eran los tribunos de la plebe y fueron asesinados. Entonces, ¿ya? ¿Qué había que hacer? Pues los plebeyos se van a levantar. ¿Ya? A la lucha de los plebeyos contra los patricios le llamamos las guerras civiles. Guerras civiles. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué se pelean? Por el reparto de la tierra. Pronto surgieron dos grupos políticos, el senatorial y el popular. El partido senatorial está conformado por patricios que rechazan todas estas reformas. Ellos quieren que las cosas se conserven como están. ¿Ya? Le dicen no a la reforma agraria. En cambio, el Partido Popular, a pesar que estaba conformado también por patricios, también, claro, habían plebeyos, este Partido Popular sí apoyaba las reformas, ya que si no se hacían las reformas, creían pues que las luchas internas se iban a agudizar. Muy bien, así que estos partidos van digamos, a liderar la política en estos momentos. Muy bien, se dio una guerra civil ya sangrienta, pasan los años y tres personas se juntan. Julio César, que era del Partido Popular, Pompeyo, que era del Partido Senatorial, y Craso, que era un caballero. ¿Ya? En ese momento, el hombre más rico de Roma. ¿Por qué estas personas, que son de distinto sector, ¿ya? Uno es popular, el otro senatorial, se unen? Pues querían que a través de esta unión se pueda poner fin a las guerras civiles. A esta unión le llamamos el primer triunvirato. ¿Ya? Por cierto, antes que surge el triunvirato, se dio la rebelión de esclavos, la rebelión de Espartacus. ¿Ya? Bueno, la imagen es de la serie que tal vez han visto. ¿Ya? Yo me vi 2 veces esta serie de los gladiadores que se sublevaron contra Roma. ¿No? Este Espartacus, Canicus, Crixos, aún me acuerdo todavía sus nombres. Fue la rebelión de esclavos más importante que se dio en la historia romana. Pero, a pesar que llegaron a ser 50.000 o más los esclavos que se levantaron, al final, pues, fracasaron. No pudieron contra el poder romano. Craso, ¿ya? Fue el que terminó derrotando a Espartaco. Así que cada uno tenía cierto prestigio, ¿ya? La familia de César, los Julios, la carrera militar de Pompeyo, ¿ya? Y la plata de Craso, que era el hombre más rico de Roma, aparte de haber derrotado a Espartaco. Así que se unen para poder ocupar los principales cargos en la República Romana. Y como eran de partidos distintos, la intención era, pues, poner fin a las guerras civiles. Sin embargo, al final se van a terminar peleando. Bueno, Craso murió intentando conquistar Mesopotamia. Los otros dos se van a enfrentar.
Este enfrentamiento ocurrió luego que Julio César conquistó las Galias. Las Galias, así le llamamos a lo que hoy es Francia. Francia. Julio César conquista este lugar y pues se siente tan grande que decide tomar el poder absoluto. Y para eso tenía que ir hasta Roma con su ejército. El Senado le exigió que renuncie a su ejército. No lo hizo. Así que el Senado le va a hacer la guerra a Julio César. Llamaron a Pompeyo. Pompeyo y Julio César se enfrentaron en la Segunda Guerra Civil. Y el ganador fue Julio César. Julio César. Muy bien. Tras esto, Julio César se va a convertir en el dictador de Roma. ¿Ya? Es decir, va a obligar al Senado a nombrarle dictador, pero muchachos, vitalicio. ¿Ah? Recordemos que la dictadura solo era por 6 meses. Esta dictadura es de manera vitalicia, de por vida. Entonces, ¿qué pasa con la República? Está siendo desfigurada, la República está siendo eliminada, porque ningún dictador debía hacerlo de forma vitalicia. También sabemos que Julio César se volvió aliado de Cleopatra, ¿ya? A quien ayudó a convertirse en faraona, la última faraona de Egipto. ¿Ya? Tuvieron pues un romance, Julio César y Cleopatra, ¿ya? Bueno, había una pequeña diferencia de edad entre ellos, unos 40 años de diferencia. Julio César pues ya estaba viejo. Bien, César se sentía pues todopoderoso en Roma, ¿ya? Tenía el respaldo de la plebe. Recuerda que César era del Partido Popular, a pesar que era de una de las familias patricias más renombradas. Porque sí, hay ricos que pues dicen identificarse con la gente humilde. Pues César reparte tierras, César extiende la ciudadanía romana a los hombres libres de Italia. También se trajo el calendario egipcio para Roma, ya que era el calendario más preciso, de 12 meses y 365 días. El calendario va a ser conocido como Juliano, en honor pues a Julio César. Y hasta ahora, uno de los meses se llama como él, Julio, ¿sí? En honor a Julio César. Muy bien. Me preguntan si César era plebeyo. No, no era plebeyo. ¿Ya? Él era un patricio. Decía que su familia descendía del mismísimo Eneas. ¿Ya? Y se descendía de Eneas, descendía de la diosa Venus. Así que eran de una familia de gran linaje. Bueno, según ellos, ¿no? Porque ¿cómo demostraron que eran hijos de un dios, de una diosa, ¿no? Bueno, ya eran otros tiempos, ¿no? Ya, así que él no era plebeyo, pero aún así era del Partido Popular. Igual pasó con los hermanos Graco. No eran plebeyos, pero defendieron la causa plebeya. No tienes que ser pobre para identificarte con los pobres, ¿no? Puedes estar arriba, identificarte, o puedes estar abajo y te identificas con los ricos. ¿Qué pasó con Julio César? Pues cierto día va a ir al Senado y allí los senadores lo esperaban, ¿ya? Aparentaban estar de acuerdo con él, aparentaban que le temían, pero en un momento en que no tenía su seguridad, Julio César fue apuñalado por los senadores. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Como que Castillo vaya al Congreso pues a rendir alguna cuenta
y los congresistas lo apuñalan. Bueno, eso no va a pasar en Perú, pues, pero en Roma, la vez más violenta, sí ocurrió. Ahora, uno de los asesinos fue Marco Bruto, ya descendiente de Junio Bruto, el fundador de la República. ¿Ya? Si Marco Bruto descendía del fundador de la República, ¿cuál creía que debía ser su tarea en la historia? Pues defender la República. Y para él, ¿quién era la mayor amenaza de la República? Julio César. Porque este hombre había tomado el poder de por vida. Muy bien. Entonces, Julio César fue asesinado. ¿Y qué consecuencia trae esto? A ver, mientras los senadores creían que todo volvía a la normalidad, 3 personas, seguidores de César, se juntaron. Octavio, un hijo adoptivo y heredero de César, Marco Antonio y Lépido. 3 hombres cercanos de César se juntan, forman el segundo triunvirato para tomar el control, para gobernar Roma. Ya no sería 1, Julio César, sino ahora 3. Y lo primero que hicieron fue vengar a Julio César. Se enfrentaron a Marco Bruto y los senadores, ya que tenían también sus hombres armados, ¿no? Venciéndolos. ¿Ya? Muy bien. A Lépido luego lo sacaron de la alianza y Roma fue gobernada por Octavio y por Marco Antonio. Aquí en esta imagen se ve a Marco Antonio ahora junto con Cleopatra. ¿Ya? Ahí está la nueva pareja, ya que Julio César ha muerto. Bueno, ellos querían gobernar Roma y Octavio también. Así que se van a enfrentar en la tercera y última guerra civil, Octavio contra Marco Antonio. La victoria fue de Octavio. En el mar, pues, su flota salió vencedora. Marco y Cleopatra se suicidan después. De esa manera, Octavio se convierte en el amo de Roma. Invadió Egipto, ya, Egipto conquistado, ya no volverá a tener faraones. Octavio fue el que se convirtió en el primer emperador de Roma. Y así dejamos la república y pasamos al último periodo, que es el imperio. Uy, tenemos poco tiempo. ¿Ya? A ver, rapidito. El imperio. ¿Ya? Ahí está. El imperio romano se divide en 2 fases. El alto imperio y el bajo imperio, que ahora va a aparecer. En el alto imperio, el poder se concentra en una persona nuevamente. O sea, todo lo que es la república, pues, ya desaparece y el poder recae en un hombre. ¿Cómo le llaman a ese hombre? El princeps o príncipe. Nosotros le decimos emperador, pero los romanos decían príncipe. ¿Ya? Por eso a esta parte del imperio le estoy llamando principado. Los príncipes mantuvieron el senado, las asambleas, los cónsules, los tribunos, solo para dar la apariencia de que la república aún continuaba. Pero la república ya había desaparecido. Esto era el imperio. Así como en la actualidad, los dictadores todavía llaman a elecciones y se aseguran, claro, de ganarlas para decir, no, no es dictadura, es democracia. Pero pues como ya está controlada la elección, pues en sí es una dictadura, ¿no? El Alto Imperio es el momento de mayor grandeza de Roma. ¿Ya? Es el esplendor de Roma. ¿Cuáles fueron sus principales emperadores? Tenemos a Augusto, el primer emperador. Este se llamaba Octavio, pero de emperador le conocemos con el nombre de Augusto. Con él empezó la Pax Romana, es decir, un periodo de estabilidad, al haber terminado ya las guerras civiles. También creó la Guardia Pretoriana, que era una guardia
que se encontraba en Roma para proteger al emperador. En medio de la estabilidad, del crecimiento, se vivió también el máximo desarrollo cultural de Roma. Es decir, las construcciones, las artes, las letras van a brillar en Roma. Tenemos con esto el llamado siglo de Augusto. Fueron unos 50 años en que el arte, pues, fue desarrollado en Roma. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos al poeta Virgilio, el autor de la Eneida, que vivió en esos momentos. Otros emperadores, tenemos a Tiberio, en cuyo reinado Jesús de Nazaret fue crucificado y el cristianismo va a nacer. El cristianismo, pues, es una religión monoteísta, con fuerte contenido moral. El cristianismo, pues, al inicio no fue bien aceptado por los romanos. Los esclavos, los plebeyos comenzaron a aceptarlo, pero la élite lo va a rechazar. Calígula, pues, fue un emperador terrible para Roma, estaba ya enloquecido del poder, era una persona muy cruel. En una ocasión, Calígula nombró a su caballo cónsul, o sea, jefe militar, a un caballo. Pues este loco va a terminar siendo asesinado por los propios hombres que debían cuidarlo, los pretorianos. Claudio, pues, conquistó Britania, aquello que actualmente llamamos Inglaterra. Así que las conquistas siguen, pero ya son las conquistas últimas. Nerón, a él se le considera el responsable del incendio que consumió gran parte de Roma en ese tiempo. Pero Nerón, pues, lo negó, ¿no? ¿Ya? Y Nerón echó la culpa más bien a los cristianos, que ya estaban en Roma predicando. Y así el cristianismo se convirtió en una religión ilegal, perseguida. Los líderes cristianos de ese tiempo, Pedro y Pablo, o San Pedro y San Pablo, fueron ejecutados. Otro emperador que destacamos es Vespasiano, quien construyó la obra, pues, más recordada de Roma, el Coliseo, que aquí lo vemos, así se ve actualmente. El Coliseo fue donde luchaban los gladiadores. ¿Ya? Actualmente es considerada una de las 7 maravillas, junto con Machu Picchu. Ya, ahí está. No confundas el circo que vimos de tiempos de la monarquía con el Coliseo que se construye ahora en tiempos del imperio. Tenemos a Trajano, que logró la máxima expansión territorial. Acá vemos el mapa. Ya, ahí está. Son los límites máximos del imperio romano, desde Britania hasta Mesopotamia. Dominaron todo el Mediterráneo, como puedes ver. Adriano colocó los limes, o sea, los límites del imperio. Construyeron una muralla acá, otra allá, como límite del imperio. Caracalla, pues, le dio la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. ¿Ya? Te daba derechos y a la vez te cobraba impuestos, una con otra. Acá vemos parte de las construcciones que Roma hizo. Tenemos el Panteón, ya, un templo, el Arco del Triunfo, que es una construcción que se hacía para recordar una victoria del pasado. O también se recordaba una victoria con una columna, como esta. También están los acueductos, que son canales que están en lo alto transportando agua. Agua desde alguna caída en una montaña hasta la ciudad. Y así los romanos tenían agua en su ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, lo usaban para tener termas, que eran baños públicos, que les gustaba a los romanos. Y estaban atemperadas, ¿no? Así que los romanos fueron grandes en ingeniería, ¿no? Para hacer
esas construcciones. Finalmente tenemos el Bajo Imperio, pues aquí los emperadores ya tienen el poder total y van a abusar de él. Ya no va a haber senado, asambleas, todo eso es eliminado. ¿Ya? Es un periodo de crisis para el imperio. El imperio, pues cada vez estaba peor, no tenía los suficientes ingresos, los esclavos seguían sublevándose, hay luchas internas, así que la crisis va a terminar pues ahogando a Roma. Diocleciano estableció la tetrarquía, es decir, va a dividir al imperio en 4 partes, a ver si así se administraba mejor el imperio, pues esto no funcionó. Constantino estableció la libertad religiosa, ¿ya? Con eso, los cristianos dejaron de ser perseguidos. El mismo Constantino se bautizó como cristiano. Y así, los líderes cristianos podían ya reunirse y organizar una iglesia, lo que llamamos hasta hoy la Iglesia Católica. Acá vemos líderes cristianos junto a Constantino. También tenemos una ciudad que sirvió que tiene el nombre de este emperador, Constantinopla, y que por un tiempo fue capital del Imperio Romano. Hablaremos después de Constantinopla la siguiente clase. Tenemos a Teodosio, ¿ya? Teodosio fue el que convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. Abandonaron ya pues el culto a Marte, a Júpiter, y ahora adoptaron el cristianismo. Y cuando Teodosio estuvo por morir, dividió el imperio en 2, Occidente y Oriente, entregándolos pues a sus hijos. Y así vemos acá Occidente de color verde y Oriente de color amarillo. 2 imperios. ¿Cuál de ellos cayó primero? Pues el de Occidente, ¿ya? Atacado por los bárbaros o germanos. El último emperador de Occidente se llamó Rómulo Augustulo, ¿ya? Que en el año 476 fue sacado del poder por Odoacro, un bárbaro. Bien, ya hablaremos más sobre las invasiones bárbaras ya en la siguiente clase. La próxima semana, chicos, no podemos hacer repaso, sino vamos a hacer clase, porque recuerden que hubo un Viernes Santo que no tuvimos clase. ¿Ya? A ver qué hora tenemos. Uy, 12:50. Pues ¿podremos contestar las preguntas del libro? ¿Un minuto? A ver si nos apuramos. A ver, estoy en la dirigida número 5. A ver, en la República, ¿qué instituciones tenían mayor poder? ¿Ya? Los cónsules, el Senado y las asambleas. ¿Qué tiene que ver plebeyos? Hablando de instituciones políticas. El mando militar en la República estuvo en manos de, los jefes militares en la República se llamaban cónsules. A ver, ¿cómo se llama la guerra por la cual Roma venció a Cartago? Guerras púnicas. ¿Qué era el Ager Publicus? Era toda la tierra que Roma conquistó. A ver. La última, tierras del Estado, aprovechadas, recuerda que se le entregó a los patricios, aprovechadas sobre todo por patricios. La gran rebelión de esclavos, la de Espartaco. Esto no lo dije. Hay dinastías, o sea, los emperadores pertenecen a ciertas familias llamadas dinastías. Por ejemplo, Nerón y todos los primeros emperadores pertenecieron a la familia Julio-Claudia. Ya, Trajano perteneció a la dinastía Flavia. Y así, ya tenemos Caracalla a los Severos, Vespasiano a los
Flavios, Diocleciano a los ilirios. Ya, entonces nos sale la D. ¿Ya? Muy bien. Tetrarquía. ¿Quién estableció la tetrarquía? ¿Quién partió en 4 el imperio? Diocleciano. Muy bien. ¿Quién dividió el imperio en 2? Para su hijo Honorio y para su hijo Arcadio. Pues lo hizo Teodosio. Causa principal de la caída del imperio. Esto ya es tema de la próxima clase. ¿Por qué cayó? Pues por la crisis interna. Es considerada una maravilla. Una maravilla, pues si hablamos de Roma, el Coliseo. ¿Ya? Muy bien. Y ahí están las domiciliarias. Pues creo que podemos contestarlas. Listo, muchachos. Ahora sí, pues entren a intranet para tomar su temático de historia universal. Ya, muy bien todos intranet para responder esas 3 preguntitas. Ya, muy bien. Cualquier error del sistema me lo hacen saber.